Yulisa, muy bien, Yulisa. Buenos días para ti. Entonces, si se ha superado ya estos inconvenientes iniciales, vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Planificación curricular, dejándoles el saludo correspondiente a nombre de la alta dirección de vuestra Universidad de Lambayeque, desde la cálida y hermosa y amigable ciudad de Chiclayo. Vamos a transmitir esta sexta videoconferencia del curso de planificación curricular. Les saluda el doctor Miguel Ángel Vázquez Castro, su tutor virtual de este curso. Y para recordar, estimados maestros participantes, planificación curricular. Cuando hablamos nosotros de planificación curricular, hay que entender que planificar es más que un formato, ¿verdad? Ya hemos dicho que la planificación no es una receta establecida, la planificación es más allá, es una propuesta. Es por ello que sugerimos que hagamos de la planificación un proceso reflexivo que se ajuste a las necesidades de nuestros estudiantes. Definitivamente, ¿no? Bajo el enfoque crítico reflexivo, nos va a ayudar a nosotros a ajustar nuestras planificaciones de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, atendiendo obviamente sus características de ellos, atendiendo sus contextos. Desde ahí la propuesta definitivamente que va a ser una propuesta significativa y sobre todo va a ser una propuesta motivacional para nuestros estudiantes, que es lo que nosotros necesitamos en temas de planificación curricular. Sí. Esta vez nos vamos a enfocar nosotros a las unidades didácticas y a las sesiones de aprendizaje en un primer momento, desde la propuesta que tiene nuestro currículo nacional 2017. Colegas, hay que considerar que cuando se da a conocer el currículo nacional, este currículo nacional de alguna manera va ayudado con una cartilla de planificación curricular y que tiene que ver, esta cartilla de planificación curricular nos da las orientaciones técnicas de cómo planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y la evaluación formativa desde el enfoque formativo en la evaluación, obviamente con el propósito de desarrollar las competencias, que es lo que nosotros buscamos en nuestros estudiantes. Es por ello que tenemos que considerar esta cartilla de planificación curricular porque es la que nos da las orientaciones técnicas en lo que es planificación. Entonces, colegas, consideremos los procesos de planificación y en estos procesos de planificación se quedan marcados tres procesos que son claves en el tema de lo que es planificación curricular. Y obviamente que estos procesos tienen que responder a las preguntas como ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿No? Cuando nosotros empezamos a trabajar la planificación curricular, debemos de responder a esta primera interrogante, ¿no? ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Direccionado obviamente por el propósito del aprendizaje. Diseñar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que identificar estas necesidades, tenemos nosotros que considerar el contexto que tenemos. En algún momento se les ha sugerido a ustedes, colegas, que es muy importante, por ejemplo, trabajar el calendario comunal, porque este calendario comunal nosotros podemos identificar de alguna manera cuál es la orientación que podemos considerar también para poder realizar este tipo de planificación. La segunda pregunta a la cual deberíamos de responder es, ¿qué evidencias hay y voy a usar para poder evaluar? Recordemos que la evaluación por competencias la debemos de considerar desde el enfoque formativo, evidencias de aprendizaje. Efectivamente, este proceso de valoración, este proceso de evaluación me va a llevar a poder de alguna manera rescatar y valorar cuáles son las evidencias que tienen nuestros estudiantes de su aprendizaje. Establecer, en este caso, los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre
el progreso que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, para poder valorar nosotros lo que nuestro estudiante está logrando, tenemos que evidenciarlo. Y la tercera pregunta, la que debemos de responder nosotros dentro de estos procesos de planificación es, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? Efectivamente, ¿no? Diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al proceso de aprendizaje. Obviamente, porque la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Situación significativa, actividades estratégicas, materiales educativos, que es lo que vamos a considerar. Si nos damos cuenta nosotros, colegas, miren, todos los recursos que nosotros debemos de movilizar para poder lograr una planificación adecuada. Recordemos que la planificación es la previsión que nosotros consideramos para poder lograr, en este caso, aprendizajes en nuestros estudiantes. De acuerdo con la definición planteada, existen 3 procesos que debemos considerar al planificar, como muestra el gráfico anterior, que lo estábamos explicando. Estos procesos se pueden dar de forma simultánea, recurrente. Conocemos, lo sabemos, hemos incidido mucho, colegas, de que todos los procesos que nosotros utilizamos para generar aprendizajes significativos, ya sea desde los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, para desarrollar estos procesos cognitivos, los primeros son recurrentes, son permanentes, son simultáneos en la actividad de aprendizaje que nosotros realizamos. Las 3 preguntas anteriores son claves y debemos tenerlas siempre en consideración al momento de planificar, ¿sí? Y recordamos, ¿cuáles son estas 3 preguntas? Primero, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Considerar los propósitos, ¿verdad? ¿Qué evidencias voy a usar para poder evaluarlos? Rescatar las evidencias que me van a ayudar a mí a valorar cómo es que mi estudiante está logrando sus aprendizajes, cuánto está avanzando. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Las estrategias, la situación significativa que yo debo de considerar para a partir de allí considerar los retos que voy proponiéndole o que le debería de proponer a mis estudiantes, ¿sí? Vale aclarar que cuando nosotros, esta vez estamos trabajando unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, entonces debemos de recordar que existen niveles de planificación curricular, desde un nivel superior hacia un nivel inferior, ¿no? Y en esos niveles de planificación curricular nosotros tenemos en un primer momento, por ejemplo, y ya lo sabemos, a la programación anual o la planificación anual, que es aquella que organiza las unidades didácticas para desarrollar competencias y capacidades durante el año escolar. Entonces nosotros tenemos que tener nuestras planificaciones anuales, ¿no? Porque son ellas las que van a organizar nuestras unidades didácticas para desarrollar las competencias y capacidades durante todo este año escolar 2017. Hemos concluido nosotros en el día de ayer, viernes, en todo nuestro país, la semana de planificación, las actividades previas, donde nosotros hemos tenido que solidificar estas preplanificaciones que las trabajamos al finalizar el mes de noviembre y parte del mes en la primera semana del mes de diciembre del año 2016. Entonces, seguramente que con el trabajo colegiado, con el trabajo responsable, con el trabajo orientado, y con el trabajo en equipo que hemos venido desarrollando en las diferentes instituciones educativas, ya tenemos consolidadas estas planificaciones anuales para pasar a un segundo nivel de planificación, que es la unidad didáctica. La unidad didáctica es aquella que organiza las sesiones de aprendizaje, ¿no? Secuenciadas y articuladas entre sí, permitiendo el desarrollo de las competencias y capacidades previstas. Efectivamente, nosotros vamos a desarrollar competencias, vamos a desarrollar capacidades que ya están previstas. Las unidades didácticas son aquellas que nos van a permitir a nosotros organizar las sesiones de aprendizaje
Estas sesiones que deben de ser secuenciadas y articuladas una con la otra, ¿sí? Pasamos a otro nivel más de planificación y llegamos a la sesión de aprendizaje. La sesión de aprendizaje en este caso, para recordar, es aquella que organiza de manera secuencial y temporal las actividades que se realizan para el logro de los aprendizajes. Efectivamente, no, la sesión de aprendizaje es el nivel inferior de planificación curricular, donde se concretiza ahí la planificación curricular. Tanto la planificación anual, las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje, son herramientas flexibles que pueden ser contextualizadas según las características y necesidades de nuestros estudiantes. Definitivamente, hoy en día, a través del portal del Ministerio de Educación, a través de Perú Educa, ¿no? Es mismo en el portal de jornada escolar completa, por ejemplo, ¿no? Se suben las planificaciones anuales, se suben unidades didácticas, se suben sesiones de aprendizaje, pero como una propuesta. Entonces, es una herramienta flexible, esta propuesta que se nos entrega a nosotros. Y como herramienta flexible, lo que nosotros debemos de realizar es considerar como una guía, pero una guía que puede ser o que necesariamente tendría que ser contextualizada atendiendo las características y necesidades de nuestros estudiantes. Si nosotros contextualizamos y atendemos lo que nuestros estudiantes necesitan, definitivamente que tenemos ya algunos pasos ganados dentro de los objetivos que nos proponemos, que es mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y sobre todo generar aprendizajes de calidad, aprendizajes significativos en ellos. Colegas, entonces esto que quede muy claro para todos nosotros. ¿Qué considerar y cómo realizar en el proceso de la planificación de unidades didácticas? Entonces, vamos viendo ahora sí lo que son unidades didácticas, no de manera específica. La unidad didáctica nos da una visión detallada de cómo se desarrollarán, cómo se evaluarán y cómo alcanzarán los propósitos de aprendizaje previstos en la planificación anual en un tiempo más corto. Asimismo, organiza la secuencia de sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo de los aprendizajes planteados en dicha planificación. Entonces, colegas, fíjense qué importante es planificar a nivel de unidad didáctica, ya que ella nos da una visión detallada de cómo se desarrollarán, cómo se evaluarán y alcanzarán los propósitos de aprendizaje que se han previsto en la planificación anual. Pero acá esto nos ayuda en un tiempo más corto. Asimismo, es aquella que va a organizar la secuencia de las sesiones de aprendizaje, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que permitirán el desarrollo de los aprendizajes planteados en dicha planificación, ¿no? Entonces, allí está la relevancia, la importancia de la planificación curricular a nivel de unidad didáctica. Por consiguiente, debemos considerar los siguientes criterios, ¿no? Por ejemplo, primero, los propósitos de aprendizaje de la unidad abarcan el desarrollo de varias competencias en un área o de distintas áreas, ¿sí? Los propósitos de aprendizaje de una unidad abarcan el desarrollo de varias competencias en una área o de distintas áreas, sí. ¿Por qué de varias competencias? Porque en la unidad didáctica nosotros vamos a desarrollar una serie de sesiones de aprendizaje. Y ojo, que nosotros para poder concretizar aprendizajes de calidad y que sean significativos, también desde nuestra propuesta de planificación nos debe ayudar a que nosotros podamos, en este caso, relacionar nuestras actividades con otras áreas de aprendizaje. Otro criterio que debemos de considerar también nosotros es la selección de los desempeños de cada competencia. Permite prever la combinación de estos. Selección de los desempeños de cada competencia. Permite prever la combinación de estos. Los desempeños los vamos a encontrar nosotros dentro de los insumos que utilizamos para poder planificar. El tercero nos dice, la descripción de las actitudes,
acciones observables de los enfoques transversales está relacionada con la situación significativa, definitivamente. Cuando hablamos de situación significativa, para que sea realmente significativa, es aquella que la contextualizamos nosotros desde sus necesidades de nuestros estudiantes, ¿verdad? A partir de allí generamos el conflicto cognitivo, a partir de allí generamos la situación retadora, poniendo al límite la capacidad de nuestros estudiantes, que es lo conveniente, ¿sí? Asimismo, fíjense que debemos de considerar los enfoques transversales. Cuando nosotros trabajamos con nuestro currículo nacional, ¿no? Ya lo hemos trabajado anteriormente y debemos considerar que son 7 enfoques transversales para poder desarrollar el enfoque por competencias dentro de la propuesta de este currículum nacional 2017. También debemos de considerar, fíjense, el título de la unidad didáctica, que es aquel que sintetiza la situación significativa y da una visión global de lo que se abordará en ella. El título es clave, porque el título es el referente que se tiene de lo que yo voy a desarrollar a corto plazo, en una secuencia de sesiones de aprendizaje. El título me puede dar a mí la idea general de todas las actividades que yo voy o que yo estoy proponiendo en mi unidad de aprendizaje. Es por ello que debe ser un título que de alguna manera involucre al estudiante desde el primer momento cuando cuando a este se le presente la unidad de aprendizaje que se va a desarrollar. No. También debemos de considerar la descripción de la situación significativa, que es aquella que plantea un desafío para los estudiantes, como lo decía anteriormente. Es decir, está enmarcada en un contexto real o simulado. Puede abordar un problema, un interés, una necesidad, así como restricciones o limitaciones que le dan sentido al reto o desafío que se propone. Los retos son planteados mediante preguntas, ¿no? Que en este caso es una de las consideraciones, o consignas que ayudan a despertar el interés de los estudiantes y abarcan las competencias previstas en la unidad, despertar el interés del estudiante, ¿no? El tema de motivación es fundamental. Es por ello que la motivación es recurrente, es por ello que la motivación es transversal, es por ello que la motivación es permanente. El reto es posible de lograr por los estudiantes, ya que considera sus saberes previos y permite un nuevo aprendizaje. Obviamente, es por ello que la situación significativa se debe construir desde el conocimiento de nuestro estudiante, se debe construir desde el contexto de nuestro estudiante. De esta manera aseguramos que el reto pueda ser logrado por nuestro estudiante. Si nosotros no contextualizamos esta situación significativa, si esta situación significativa no es del interés del estudiante, va a ser muy complicado que pueda lograr el reto que nosotros le estamos proponiendo. Recordemos que los retos son para los estudiantes, no son para nosotros los maestros. Existe relación entre el reto y los productos que realizarán los estudiantes, los cuales brindan evidencias de los aprendizajes. Definitivamente, ¿no? Entonces la relación es una relación directa en este caso. Debe existir coherencia entre los propósitos de aprendizaje, es decir, las competencias, los desempeños y los enfoques transversales, y sobre todo la evidencia e instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación permiten, lo sabemos, recoger o valorar los desempeños de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos del enfoque por competencias y trabajamos el desarrollo de competencias, para recordar, sabemos que las competencias es un conjunto de aprendizajes, ¿no? Y en este conjunto de aprendizajes nosotros movilizamos capacidades, movilizamos actitudes, movilizamos saberes, que en algún momento deben de ser necesarios que el estudiante o la persona los utilice en un determinado contexto para poder lograr su propósito, para poder desarrollar un problema, para poder alcanzar el reto que se le está presentando.
Entonces, a partir de ahí, hablamos nosotros del desarrollo de competencias. En el estudiante hablamos de desarrollo de competencias en las personas. Entonces, cuando nosotros logramos en nuestro estudiante desarrollar los perfiles que se nos solicita o que se nos pide o que se nos plantea en el currículo nacional, entonces estamos logrando no solamente el perfil, sino estamos logrando desarrollar las competencias en nuestros estudiantes. ¿Sí? Las competencias en matemática, en comunicación, en ciudadanía, en investigación, las competencias que tienen que ver con el desarrollo de las ciencias, ¿no? Entonces es por ello que debemos de considerar también nosotros, cuando planificamos las unidades didácticas, de que la secuencia de las sesiones que se plantea en la unidad deben de permitir observar la combinación de diversas competencias y esta relacionada con los retos de la situación significativa. También la secuencia de las sesiones provee de oportunidades y el soporte necesario para acompañar a los estudiantes en el logro de los productos de la unidad didáctica y procura que pongan en práctica las capacidades y desempeños implicados en la unidad. Asimismo, debemos de considerar que en la secuencia de las sesiones se plantean momentos en los que brindan retroalimentación formal o informal a los estudiantes. No. La retroalimentación también es clave, porque nosotros vamos avanzando, pero así como vamos avanzando, en algún momento probablemente tenemos que reflexionar para ver qué tanto hemos ido avanzando, qué tanto se ha ido logrando, y ir corrigiendo probablemente aquellas debilidades que nosotros valoramos y que se están dando en el proceso de aprendizaje. Entonces, necesitamos hacer una retroalimentación, necesitamos hacer un feedback para poder nosotros generar estos aprendizajes con mayor certeza, ¿no? Entonces, eso también es parte de la estrategia que nosotros los maestros debemos de utilizar en el proceso de desarrollo de aprendizajes. En el proceso de planificación de la unidad didáctica es importante considerar los siguientes elementos básicos. A ver, si recuerdan, colegas, algunos de los elementos básicos, ¿quién me puede escribir al chat? ¿Qué elemento básico podemos considerar nosotros en lo que para poder construir la unidad didáctica, ¿no? Podemos considerar hasta seis elementos, colegas, que deberían ser básicos en la elaboración, en la construcción de una unidad didáctica. El primero, del que hablábamos hace un momento, el título, fíjense, ¿sí? También debemos de considerar los propósitos de aprendizaje, donde están las competencias, los desempeños de grado, los enfoques transversales, ¿verdad? También deberíamos de considerar como un elemento básico y clave en la elaboración de la unidad didáctica la situación significativa, asimismo los criterios, evidencias de aprendizaje y los instrumentos de valoración, ¿no? Como un cuarto elemento. Un quinto elemento sería la secuencia de las sesiones de aprendizaje. Y un tercer elemento que también es muy importante y valioso y que debemos de considerarlo son los materiales y recursos. Podríamos considerar otros elementos más, claro, como es el tema de la bibliografía de consulta en la construcción de la unidad didáctica, ¿no? Entonces podría ser otro de los elementos a considerar y muchos de nosotros también lo consideramos en nuestras unidades didácticas y a nivel de referencias bibliográficas podemos considerar nosotros referencias bibliográficas netamente del campo pedagógico y también de la parte del desarrollo de la psicología, que es muy importante considerar nosotros, ya que nosotros para poder generar estos aprendizajes en nuestros estudiantes nos valemos del desarrollo de algunas de las teorías psicopedagógicas que son las que fundamentan o cimientan el marco científico en el desarrollo del aprendizaje para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense qué valioso y qué importante es
considerar como referencia estos elementos claves. Vamos trabajando cada uno de ellos. Primero, el título. ¿Para qué sirve? Para identificar la unidad, ¿no? El docente deberá considerar, ¿no? En la elaboración del título o en la unidad lo siguiente: asignarle un título, ¿no? Indicar el bimestre o trimestre en el que se lleva a cabo, consignar el número de la unidad, registrar la duración aproximada, señalar a qué grado está dirigida. Claro, porque ya sabemos que las unidades también responden a una secuencialidad. Es por ello que es importante asignar un número a la unidad, ¿no? La temporalidad, el tema de duración, ¿no? Registrar la duración aproximada, ya que esto es flexible. Por ejemplo, podría ser para una determinada unidad un título: nos conocemos y ambientamos nuestra aula. Definitivamente yo creo que podríamos empezar con esta unidad de aprendizaje desde el día lunes 13, ¿no? Nos conocemos y ambientamos nuestra aula. Si trabajamos bimestral, sería primer bimestre. Si trabajamos trimestral, sería el trimestre primero. La unidad sería la primera unidad, podría tener una temporalidad de una duración de 4 semanas y podría ser, en este caso, propuesta para el tercer ciclo, ¿no? Que corresponde al primer grado de primaria. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo nosotros podríamos elaborar el título y qué es lo que el docente, nosotros los maestros, debemos de considerar clave para la elaboración del título. El segundo elemento son los propósitos de aprendizaje, ¿no? Sobre la base de las necesidades de aprendizaje de ¿quiénes? De nuestros estudiantes, base de las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nosotros, los maestros, deberíamos o debemos identificar cuáles son las competencias, cuáles son los enfoques transversales y los desempeños que vamos a desarrollar durante la unidad de aprendizaje. En algunas ocasiones, los desempeños de grado pueden ser precisados para adaptarse al contexto o a la situación significativa, sin perder sus niveles de exigencia. Volvemos a repetir, en algunas ocasiones, los desempeños de grado pueden ser precisados para adaptarse al contexto o a la situación significativa, sin perder sus niveles de exigencia. ¿Sí, colegas? Entonces, este sería el segundo elemento. Un tercer elemento, en este caso, es la situación significativa. Uno de los mayores retos en el diseño de una unidad de aprendizaje es seleccionar o plantear situaciones significativas que permitan poner en práctica las competencias. La situación significativa debería poner al límite el desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes. Una buena situación significativa debe cumplir las siguientes características, que es lo que consideramos nosotros que el maestro deba tener en cuenta para poder formular esta situación significativa. Primero, estar planteada en el marco de un contexto real o simulado. ¿Cuántas veces venimos insistiendo, colegas? ¿Cuántas veces se viene orientando que la construcción, que la elaboración de la situación significativa tiene que partir de un marco contextual real o simulado, pero de nuestro estudiante, y sobre todo que sea de alguna manera motivacional para él, para que el reto que se le plantea el estudiante lo pueda lograr? Por lo tanto, debemos de considerar también que los retos pueden ser planteados a partir de interrogantes, de preguntas, que despierten el interés, que mantengan el interés permanente en el estudiante y demanden combinar estratégicamente las competencias. Un reto debe demandar que los estudiantes usen sus saberes previos y permitirles progresar hacia un nivel mayor. Ya sabemos, colegas, que todos nuestros estudiantes siempre tienen algo,
siempre llevan algo, ellos no empiezan de cero. Entonces, tenemos que aprovechar ese insumo valioso que ellos tienen, que es su saber previo, su aprendizaje previo, para que a partir de allí ellos puedan ir progresando y puedan alcanzar mejores niveles en el desarrollo de sus aprendizajes. Debe observarse con claridad la relación entre el reto y los productos. Muy claro la relación entre el reto y los productos. Los productos tienen que ver con las evidencias que nosotros ya vamos compilando de nuestros estudiantes, los cuales nos brindarán las evidencias de sus aprendizajes, ¿no? Entonces, qué importante es este tercer elemento y sobre todo considerar estas características que debemos nosotros tener en cuenta para poder formular situaciones significativas que sean o que nos ayuden en todo caso a construir el aprendizaje que buscamos en nuestro estudiante. Un cuarto elemento, que son los criterios, las evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración, ¿sí? Entonces, tiene que ver un tanto con el tema de lo que es la evaluación. Para saber si los estudiantes están logrando los aprendizajes, es necesario determinar criterios de evaluación. Lógico, pues maestros, sabemos nosotros, por ejemplo, la evaluación es un proceso pedagógico, recurrente, permanente, transversal. Entonces, yo estoy trabajando mi actividad pedagógica para poder desarrollar aprendizajes significativos en mis estudiantes. Pero ¿cómo yo voy a evidenciar que mis estudiantes están logrando estos aprendizajes? Voy a evidenciarlo recogiendo esa evidencia. Y para recoger esa evidencia, entonces yo tengo que evaluar, ¿verdad, colegas? Por ello nos dice, para saber si los estudiantes están logrando los aprendizajes, es necesario determinar criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje, que a lo largo de la unidad puedan ofrecer información acerca de cuán lejos o cerca se encuentran los propósitos de aprendizaje seleccionados. Nos seleccionamos propósitos que necesitamos sean logrados por nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos cerca de alcanzarlos o lejos de poder lograr estos propósitos? Entonces, las evidencias nos ayudan a reconocer si lo hemos logrado o no lo hemos logrado a través de la evaluación. A fin de determinar estas evidencias de aprendizaje, se debe de responder a las siguientes preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué esperamos que los estudiantes demuestren? Tiene que ver con los desempeños. Los desempeños son los que van a orientar a reconocer lo que esperamos que logre nuestro estudiante, ¿sí? O lo que esperamos que pueda demostrar nuestro estudiante. Recuerden que el desempeño es una actuación y la actuación es observable. Por lo tanto, si es observable, es susceptible de ser evaluable. También, una de las preguntas a las cuales podamos responder es: ¿a través de qué producto o trabajo evidenciaré su desempeño? Es decir, las evidencias que yo debería de recoger. Entonces, es el propósito que consideramos nosotros en la planificación de la unidad didáctica. El quinto elemento clave, secuencia de las sesiones. Las sesiones o la secuencia de sesiones permite abordar los retos planteados en situaciones significativas y, a través de ellos, alcanzar los propósitos de aprendizaje de la unidad. Alcanzar los propósitos de aprendizaje de la unidad. Esta secuencia debe permitir tener una visión panorámica del abordaje de las competencias. Colegas, nosotros es importante que nuestra visión sea una visión macro, una visión holográfica, una visión general, ¿no? Una visión panorámica del abordaje de las competencias con relación a la situación significativa. La construcción de la situación significativa es la que me va a orientar a mí al desarrollo de competencias en mis estudiantes, pero que sea una visión panorámica del desarrollo de esta competencia. Recuerden que no solamente vamos a lograr nosotros capacidades cognitivas, sino también capacidades socioemocionales y afectivas, que son aquellas que nos van a lograr el equilibrio en el desarrollo del aprendizaje
de nuestro estudiante. Asimismo, esta secuencia puede describir en qué consistirá de manera general cada una de las sesiones de aprendizaje, de manera opcional, ¿sí? Y el sexto elemento serían los materiales y recursos. Efectivamente, pues colegas, ¿no? Nosotros cuando elaboramos nuestras planificaciones curriculares, cuando elaboramos nuestras sesiones o nuestras unidades de aprendizaje, nosotros consideramos como uno de los elementos los materiales y los recursos que vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Ya preveemos nosotros qué tipo de material, qué tipo de recurso vamos a utilizar en el desarrollo de una determinada unidad de aprendizaje. Es por ello que nos dice, o se nos señala, que los materiales y recursos seleccionados en la unidad didáctica deben contribuir a alcanzar los propósitos de aprendizaje. Deben de contribuir a alcanzar los propósitos de aprendizaje. Definitivamente, colegas, todos estos elementos, de algún modo, contribuyen a alcanzar los propósitos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estos materiales pueden seleccionarse de aquellos recursos que posee la institución educativa o ser adaptados o creados según la necesidad. La institución educativa tiene una serie de recursos, una serie de materiales que nosotros también los deberíamos utilizar como herramientas valiosas para poder generar estos aprendizajes que necesitamos nosotros desarrollarlos en nuestros estudiantes. Todo material debe ser apropiado para la edad de los niños y las niñas y pertinente al contexto cultural en el que se trabaja. Debe ser contextualizado, debe de ser apropiado para la edad, ¿no? Entonces también, fíjense que allí es importante el material que nosotros estamos considerando para poder desarrollar nuestras actividades de aprendizaje. Entonces, de esta manera, colegas, terminamos esta primera parte en torno a todas estas estrategias, todos aquellos elementos que nosotros debemos de utilizar en la elaboración de una unidad de aprendizaje, desde el título hasta los materiales, ¿sí? Entonces, fíjense esta orientación que nosotros debemos de darle, colegas. Bien, tenemos ahora ya la unidad de aprendizaje elaborada. A partir de esta unidad de aprendizaje, entonces nosotros tenemos que elaborar las sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, nos preguntamos nosotros, ¿qué considerar y cómo realizar el proceso de planificación de la sesión de aprendizaje? A ver, ¿qué tenemos preparado acá? ¿No? Nos dice que la sesión de aprendizaje organiza de manera secuencial y temporal las actividades que se desarrollan. De manera secuencial y temporal las actividades que se desarrollan. Obviamente, actividades de aprendizaje. En ella se debe visualizar con mayor detalle cómo se combinan los recursos. ¿Qué tipo de recursos? Ustedes conocen. Recursos materiales, estrategias y actividades más pertinentes para alcanzar ¿qué? ¿Qué debemos alcanzar? Pregunto, colegas. Lo que debemos de alcanzar son los propósitos de aprendizaje en el marco de una situación significativa. Entonces, la situación significativa es aquella que va a orientar el logro del aprendizaje en nuestro estudiante. La situación significativa es el derrotero que me va a mí a orientar el aprendizaje que yo espero lograr en mi estudiante, ¿no? Entonces está muy clarito lo que se debe o lo que es la sesión de aprendizaje y cuál es el propósito de ella. Para ello, en la elaboración de la sesión de aprendizaje es necesario que nosotros consideremos algunos propósitos que pongo a consideración a ustedes, maestros. El primero, que los propósitos de aprendizaje indican las competencias, los desempeños y las actitudes observables, que tiene que ver con los enfoques transversales que se desarrollan en la sesión de aprendizaje, ¿sí? Asimismo, también, el título de la sesión es aquel que va a comunicar la actividad principal
o el producto que se obtendrá en la sesión. El título de la sesión comunica la actividad principal o el producto que se obtendrá en la sesión. También debemos de tener en cuenta que se comparte con los estudiantes lo que van a aprender, a través de qué actividades lo harán y cómo se darán cuenta de qué están aprendiendo. Es decir, considerar los criterios que son clave también en la elaboración de la sesión de aprendizaje. Se observa cómo la actividad y los procesos didácticos contribuyen en el desarrollo de desempeños previstos. Desempeño es desarrollo de competencias. Y ya sabemos que para poder desarrollar un aprendizaje que va a ser utilizado en algún momento para poder lograr un propósito, desarrollar un problema, entonces, ¿no? Estos aprendizajes sabemos que se van a desarrollar de alguna manera dinamizando procesos pedagógicos, pero con los procesos didácticos. Es por ello que acá nos dice que los procesos didácticos contribuyen en el desarrollo de desempeños previstos. La sesión considera momentos para retroalimentar a los estudiantes en sus desempeños. Ese feedback del que les hablaba colegas en algún momento, ¿no? Considerar que la retroalimentación nos ayuda a nosotros a corregir aquellas debilidades o situaciones que no fueron logrados en un primer momento. También debemos tener bien claro que en la sesión se prevé momentos de atención diferenciada a los estudiantes a partir de las dificultades y los avances que manifiesten. Las actividades propuestas priorizan la profundización en el desarrollo de las competencias y capacidades por sobre el activismo. En las actividades propuestas en la sesión se puede observar claramente el rol del docente como acompañante y el del estudiante como protagonista del aprendizaje. Efectivamente, ¿no? Como lo dice Vygotsky en su teoría sociocultural, ¿no? Entonces, desde una situación real para pasar a una situación potencial, el maestro, el docente, se convierte en un guía, en un orientador, en un tutor, ¿no? Nosotros solos no debemos de construir el aprendizaje quien lo debe de construir es el estudiante, pero el estudiante va a construir el aprendizaje con la orientación, con el acompañamiento nuestro. ¿Quién es el protagonista del proceso de aprendizaje? No es el maestro, no, el protagonista es el estudiante, es el eje fundamental, es la pieza clave. Él es el protagonista y debemos nosotros, sí, de darle o construirle todas aquellas herramientas y darle las condiciones necesarias para que él sea el protagonista en la construcción de su aprendizaje. El cierre de la sesión se considera actividades o se debe de considerar actividades para extraer conclusiones, puntualizar alguna idea, un procedimiento, la solución o soluciones encontradas, ¿no? Así como la reflexión de dónde se encuentran con respecto del aprendizaje esperado y cómo hicieron para llegar allí. Entonces, fíjense que podemos valernos nosotros del enfoque crítico reflexivo también. Y deberíamos nosotros de potenciar el desarrollo de este enfoque en nuestros estudiantes, ¿no? Es por ello que acá podemos visualizar, nos dice, en el proceso de planificación de la sesión de aprendizaje, sí es importante considerar los siguientes elementos básicos, los cuales ya hemos estado hablando hacia un momentito, ¿no? Así como tenemos elementos básicos para la elaboración de la unidad didáctica, también tenemos elementos básicos para la elaboración de la sesión de aprendizaje. Esta vez no consideramos a 6 elementos. Los 6 elementos son para la unidad de aprendizaje. ¿No? Desde la propuesta del currículum nacional, a nosotros se nos propone considerar 4 elementos fundamentales o claves en la elaboración de una sesión de aprendizaje. Y uno de ellos es el título, el segundo es el propósito de aprendizaje, donde encontramos nosotros a las competencias, encontramos nosotros a los desempeños y obviamente también tenemos los enfoques transversales. Un tercer elemento que considera
el currículo nacional en la elaboración de las sesiones de aprendizaje tiene que ver con los propósitos de la sesión de aprendizaje, es decir, la organización de los estudiantes, los materiales y recursos educativos, para finalizar con un último elemento clave que tiene que ver con los momentos de la sesión. La sesión presenta un reto que se relaciona o aporta a la situación significativa de la unidad, ¿no? En sus momentos secuenciados, que es el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿no? En el material que se ha subido a su campus virtual se da de manera detallada cómo es que podemos construir cada uno de estos elementos claves que me van a ayudar a mí a poder elaborar una sesión de aprendizaje que sea obviamente una sesión de aprendizaje motivadora para nuestro estudiante. Recordando, ¿no? Es importante dinamizar, es importante hacer sinergia en algunos procesos que debemos de considerarlos claves dentro de la sesión de aprendizaje. Para ello, nuevamente, como idea clave decimos que la sesión de aprendizaje es la secuencia lógica de actividades propuestas por el docente para lograr aprendizajes esperados. Sí, es una propuesta, no es una receta, no es un guión, simplemente queda como una propuesta de nosotros los maestros, pero para generar aprendizajes esperados, ¿no? Sabemos nosotros y hay que reconocer que que la sesión de aprendizaje es el último nivel de concreción de la planificación curricular. Hablábamos que a nivel de planificación curricular tenemos niveles. Un primer nivel o un nivel mayor vendría a ser la planificación anual o la programación anual, para pasar posteriormente a la planificación de las unidades didácticas y llegar a este último nivel de concreción de la planificación curricular, que es la sesión de aprendizaje. Por lo tanto, la sesión de aprendizaje es una propuesta de trabajo y no es un guión, como lo decía hace un momento. Permite a nosotros, los maestros, seleccionar y secuenciar actividades pertinentes para desarrollar aprendizajes de calidad, para desarrollar aprendizajes significativos, que es lo que nosotros buscamos en nuestros estudiantes. Es importante también reconocer estos momentos que tiene la sesión de aprendizaje, que son 3 momentos que yo creo que no van a cambiar. Pueden cambiar las formas, pero estos momentos los debemos de reconocer siempre, que son 3: el inicio, el proceso de desarrollo y el cierre. En el inicio está dedicado a plantear los propósitos de la sesión, proponer un reto o conflicto cognitivo, despertar el interés del equipo de estudiantes con los que estamos trabajando, dar a conocer los aprendizajes que se espera lograr al finalizar el proceso y recoger los saberes previos. En el proceso o desarrollo se prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza del aprendizaje, del aprendizaje esperado. Debe especificar qué se espera hagan tanto el docente como los estudiantes, así como proponer actividades para atender a la diversidad existente en el aula. En el cierre, sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida, puntualizar lo principal de la sesión. Pero obviamente, ¿sí? En cada uno de estos momentos nosotros trabajamos desarrollando los procesos pedagógicos, los procesos didácticos. Colegas, estamos recuperando, disculpen, es producto de los inconvenientes en la tecnología que estamos teniendo, pero esto de aquí lo vamos a superar, ¿sí? Estamos nuevamente cargando, agradeciéndoles al equipo técnico de nuestra Universidad de Lambayeque, que siempre están pendientes para poder apoyarnos a nosotros cuando tenemos algún limitante en el uso de la tecnología. Así que, colegas, estamos ya, creo, recuperando nosotros, ¿sí? Estamos recuperando y
Qué importante, colegas, hay que entender lo que es trabajar la planificación curricular para desarrollar nuestra actividad pedagógica. El tema de planificación curricular tiene que ver con la previsión de todos los elementos, de todos los recursos que de alguna manera vamos a utilizar, fíjense, no solamente para la sesión de aprendizaje, sino los recursos que vamos a utilizar en la institución educativa para dinamizar incluso las condiciones adecuadas con nuestros estudiantes y para que la actividad que se realice sea una actividad significativa, para que nuestros estudiantes se encuentren en una escuela acogedora, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos buscar, es lo que nosotros debemos puntualizar, colegas, ¿no? Entonces, todos estos insumos son valiosos para nosotros considerarlos en el tema de lo que es la planificación curricular. Y obviamente en las sesiones de aprendizaje, colegas, también hay estrategias que se utilizan. Y estas estrategias son estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza en la sesión de aprendizaje. Entonces, para recordar también en algún momento, estas estrategias de aprendizaje tienen que ver mucho con el desarrollo de los procesos cognitivos, ¿no? Controladas por el sujeto que aprende. Aquí lo va a controlar el estudiante, ¿no? Y dentro de ello lo que debemos nosotros de desarrollar es la recepción de información, observación selectiva, división del todo en partes, interrelación de las partes, etcétera, etcétera, ¿no? Y las estrategias de enseñanza son medidas por, en este caso, el sujeto que encamina el proceso de aprendizaje, que somos nosotros, los maestros, ¿no? Ahí tenemos la motivación, la recuperación de los saberes previos, procesamiento de la información, el conflicto cognitivo, la metacognición, que tiene que ver con la reflexión, ¿no? Y obviamente es el desarrollo de los procesos pedagógicos, ¿sí? Entonces, colegas, fíjense qué importante es considerar también estas estrategias. Bueno, para clarificar un poquito más, para construir la secuencia didáctica de las sesiones, las cuales deben estar articuladas y ligadas en función de la situación significativa que se ha planteado resolver en la unidad didáctica, ¿no? Desde la unidad didáctica ya hay una situación significativa que se plantea resolver. Entonces, para ello secuencializamos nosotros las sesiones de aprendizaje, así como al interior de cada una de ellas, como les acabo de mencionar. Se tomarán en consideración las orientaciones para el desarrollo de las competencias que se describen en el capítulo sexto del currículo nacional, que son las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Colegas, cuando iniciábamos esta videoconferencia, les decía que dentro de la propuesta del currículo nacional hay una cartilla de planificación curricular que es importante que ustedes la conozcan. Y esta cartilla tiene las orientaciones pedagógicas para poder desarrollar competencias a nivel de planificación curricular. Es por ello que aquí lo estoy considerando para que lo tengan como referencia y pueda ser un referente para ustedes. De esta manera, colegas, terminamos nosotros esta primera parte que tiene que ver con la planificación de la unidad didáctica y la planificación de la sesión de aprendizaje. También corresponde el desarrollo en esta parte de este segundo módulo, que lo estamos terminando nosotros con esta sexta videoconferencia, el aprendizaje significativo. Y yo estoy muy seguro que cuando ustedes escuchan o leen aprendizaje significativo, rápidamente recuerdan a Ausubel, ¿verdad? David Ausubel, ¿sí? Quien es el que desarrolla la teoría del aprendizaje significativo fundamentalmente. Si relaciono lo que estoy leyendo con lo que ya sé, será un aprendizaje significativo. Qué importante que es, y hace un momento lo considerábamos, colegas, les consideraba en el trabajo que estamos realizando, les decía, ¿no? Que nuestros estudiantes siempre traen algo, que nuestros estudiantes siempre tienen algo.
Y ese es el aprendizaje previo, el aprendizaje que ellos tienen. Cuando ellos utilizan ese aprendizaje con lo que nosotros les estamos dando o orientamos que desarrollen como nuevo, entonces definitivamente que la construcción de su aprendizaje va a ser más valioso. Es decir, se va a considerar como un aprendizaje significativo. Es por ello que el aprendizaje significativo es la vía, es el canal por la cual los estudiantes asimilan la cultura que los rodea, idea claramente coincidente con Vygotsky, y a su vez describe un proceso muy similar a la acomodación de Piaget. Efectivamente, ¿no? Vygotsky en su teoría sociocultural nos dice que debemos de considerar el contexto, el entorno, que es lo que trabajamos nosotros. Y Piaget nos dice que a partir de allí, de lo que nosotros tenemos y lo que recibimos, debe de existir o desarrollarse una acomodación para que se genere el aprendizaje en nuestro estudiante. El aprendizaje significativo también, colegas, es el conocimiento se centra en relacionar los aprendizajes previos con la nueva información. Relacionar los aprendizajes que ya se tiene con la nueva información, en oposición al aprendizaje por repetición o memorismo, que creo yo este aprendizaje ya no es el conveniente potenciar en nuestros estudiantes. Debemos de trabajar aprendizajes que puedan ser relacionados desde lo que se tiene con la nueva información. Es lo que nos dice David Ausubel en su teoría, ¿sí? Colegas, a ver, tenemos todavía la predisposición, que es muy importante trabajarla con nuestros estudiantes. Cuando hablamos nosotros de predisposición, por ejemplo, colegas, decimos que la persona debe tener algún motivo por el cual esforzarse, ¿no? Y esto, por ejemplo, Ausubel señala dos situaciones frecuentes en la instrucción que anulan la predisposición para el aprendizaje significativo, ¿no? Y que nosotros debemos de considerarlos colegas, ¿no? En primer lugar, él, por ejemplo, nos dice o nos menciona que los estudiantes aprenden las respuestas correctas, ¿sí? Descartando, en este caso, otras que no tienen correspondencia literal. Entonces, colegas, a ver, para poder centrarnos en esta explicación, el aprendizaje significativo, en el aprendizaje significativo el conocimiento se centra en relacionar los aprendizajes previos con la nueva información, en oposición al aprendizaje por repetición o memorismo. Entonces, como ya les decía, debemos de potenciar aprendizajes que nos ayuden a relacionar lo que se trae, lo que se tiene con lo nuevo. El tema de predisposición es clave también en el estudiante. Es por ello que nosotros debemos de potenciar la predisposición a través de la motivación. La persona debe tener algún motivo por el cual esforzarse. Ausubel señala dos situaciones frecuentes en la instrucción que anulan la predisposición para el aprendizaje significativo. En primer lugar, menciona que los alumnos aprenden las respuestas correctas, descartando otras que no tienen correspondencia literal con las esperadas por sus profesores. En segundo lugar, el elevado grado de ansiedad o la carencia de confianza en sus capacidades. Fíjense la imagen que tenemos ahí, ¿no? Dice, aprobaré, no aprobaré. Y ya es parte de la predisposición, es parte de la confianza que pueda tener nuestro estudiante al momento de iniciar el trabajo en la construcción de su aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos acá como ideas inclusoras, nos dice, es necesario que el sujeto posea un background que le permita incorporar el nuevo material a la estructura cognitiva, efectivamente, es decir, que nuestro estudiante tenga ese espacio de predisposición para que pueda incorporar, ¿no? El nuevo material a la estructura cognitiva, lo que nos decía Piaget o lo que nos dice Piaget en su teoría, para que éste pueda acomodar este nuevo proceso de aprendizaje
que se le va orientando a nuestro estudiante, ¿no? Entonces, eso también sería clave en el trabajo que nosotros realizamos. De la siguiente manera, material potencialmente significativo, ¿no? Entonces, la significatividad lógica, la escritura interna, secuencia de los procesos, entre relaciones de sus componentes o elementos, ¿sí? Entonces debe haber una coherencia de la estructura interna, ¿no? En la secuencia de los procesos entre las relaciones de sus componentes y elementos. Condiciones para el aprendizaje significativo, significatividad pedagógica cognitiva. Los contenidos pueden ser comprendidos desde la estructura cognitiva que posee el sujeto que aprende, teoría de Piaget. Comprende el mito respecto a que el aprendizaje se produce, ¿no?, a partir de la exposición y como consecuencia del ejercicio de la memoria. Disposición subjetiva para el aprendizaje. Psicología afectiva. Disposición subjetiva para el aprendizaje. Motivaciones internas, las motivaciones intrínsecas. Qué importante, colegas, es que en la motivación como un proceso pedagógico recurrente, permanente, ayude a generar esta motivación intrínseca y también la motivación extrínseca, que es parte de la predisposición del estudiante o de la persona para poder desarrollar los aprendizajes que nosotros buscamos. El aprendizaje significativo desde la teoría de Ausubel, ¿no? Lo que les hablaba en un momento, ya colegas, ¿no? Y nos orienta desde esta teoría del aprendizaje significativo, y Ausubel nos orienta de la siguiente manera, y Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Efectivamente, fíjense, nos dice la teoría del aprendizaje significativo que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, lo que tengo con lo nuevo, ¿no? Y de esta manera yo voy a desarrollar un aprendizaje significativo. Movilización de fórmulas de conceptos, ¿no? Entonces, el aprendizaje de relaciones entre conceptos. A ver, hay un continuum, ¿no? Aprendizaje mecánico por un lado, y lo que nosotros queremos desarrollar es el aprendizaje significativo, el aprendizaje de relaciones entre lo previo y lo nuevo, más que la memorización de fórmulas o conceptos, que eso sería un aprendizaje mecánico que no es el que nosotros buscamos. 3 elementos del proceso educativo que debemos de considerar para desarrollar aprendizajes significativos en nuestras sesiones de aprendizaje. Los docentes y su manera de enseñar, ¿no? Fíjense que también somos claves nosotros, ¿no? Desde las propuestas que tenemos, los recursos que utilizamos, los elementos que dinamizamos, las estrategias que utilizamos, la estructura de los conocimientos que conforman el currículum y el modo en el que éste se produce. Y, obviamente, el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. Es por ello que la contextualización acá nos ayuda a nosotros a entender mejor. En este sentido, una teoría del aprendizaje ofrece una explicación sistemática, coherente y unitaria. Efectivamente, y la teoría del aprendizaje significativo lo hace para poder, de alguna manera, responder y tener claro cómo se aprende, cuáles son los límites del aprendizaje y por qué se olvida lo aprendido, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que nosotros deberíamos de considerar como insumo. Ausubel considera que no es únicamente el proceso de relacionar conocimientos, ¿no? No solamente es el tema de relacionar conocimientos, es un primer momento, pero no queda ahí, sino de comprenderlos para que un aprendizaje sea efectivo. Es necesario comprender, emplear lo que ya ha conocido con sus intereses, necesidades y potencialidades. Entonces, qué importante es que en un primer momento relacionemos conocimientos, pero en un segundo momento podamos comprender
lo que nosotros vamos desarrollando, ¿no? Emplear para ello lo que ya es conocido con sus intereses, necesidades y potencialidades de nuestros estudiantes, ¿sí? Tipos de aprendizaje dentro del salón de clase. Esto también consideré que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí, colegas? Tenemos un aprendizaje por descubrimiento. El contenido principal a ser atendido no se proporciona o no se proporciona el estudiante. Debe descubrirlo e incorporarlo significativamente en la estructura cognitiva. Claro, pues eso ya lo conocemos, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje por descubrimiento. Dice, el estudiante debe descubrirlo e incorporarlo significativamente en la estructura cognitiva. Sí, asimismo, también nosotros tenemos el aprendizaje por recepción, ¿no? Es otro aprendizaje también que nosotros en aula lo podemos encontrar y desarrollar, que tiene que ver con el contenido se presenta en su forma final. Ese es por recepción, ¿no? En su forma final. Acá el estudiante no lo descubre, ¿no? Y también para ello, pues Ausubel nos dice, por ejemplo, para que un aprendizaje sea significativo, el estudiante debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognitiva. Manifestar una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognitiva. Como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria, ¿no? Entonces, desde ya es lo que Ausubel nos explica en su teoría. La disposición, ¿no?, del estudiante es importante, es clave, para que relacione los contenidos de manera sustantiva y no literal, ya que si el estudiante no le ve el interés a adquirir el nuevo conocimiento, se va a centrar en memorizar los conceptos. Entonces, fíjense, disposición, interés para poder adquirir el nuevo aprendizaje y no solamente quedarse en el tema de memorizar conceptos, que es lo que nosotros no queremos. De esta manera, mis estimados colegas, estudiantes de este curso virtual, les estoy muy agradecidos por su tolerancia, les estoy muy agradecidos por su participación, les estoy muy agradecidos por su constancia que se tiene y sobre todo porque, fíjense, ustedes son de los pocos maestros que buscan estar permanentemente capacitados. La Universidad de Lambayeque renueva cada vez el compromiso que tiene con los maestros y los profesionales de todo el ámbito de la región, de todo el ámbito del país y todos aquellos que se quieran acoplar a esta formación que como propuesta virtual les estamos dando. Mis bendiciones para cada uno de ustedes, estimados colegas, les agradezco una vez más y Dios mediante nos estaremos encontrando en una en una próxima videoconferencia, ¿no? Ya para iniciar nuestro último módulo, que es el tercer módulo de este curso virtual de planificación curricular. La recomendación que siempre les voy a dar, ¿no?, que esta es una parte de su acompañamiento en su formación. Lo otro tiene que ver con la autoformación suya, de leer sus materiales que se les sube al campus virtual. Ya para el día lunes ustedes deben de tener colgado su autoevaluación, que les va a ayudar también a recoger la evidencia, esta vez, de lo que ustedes están logrando en este curso de planificación curricular. Algunos minutos más les voy a ceder para de repente responder alguna de las interrogantes que ustedes me puedan realizar. Muchas gracias, Eddie Santiago, gracias Guillermo, gracias Isabel, Yulisa, María Concepción, Pedro y Percy también, que está allí en línea y que han estado atentos a toda esta videoconferencia. Por favor,
colgar las diapositivas. Claro que sí, nos da un pedido Edi Santiago, ¿no? Y esto se tiene que colgar, debe estar en su campus virtual. Yulisa nos indica, dice, profesor, por favor, cuelgue las diapositivas en la mejor parte de las teorías, se entrecortó. Uy, qué pena, pero creo que lo superamos. Y sí, colgar las diapositivas también es un pedido de Isabel. María Concepción nos indica y nos dice, todos estamos de acuerdo y le peticionamos colgar las diapositivas. Gracias. Mil gracias a ustedes, mis estimados colegas, que Dios les bendiga entonces y nos encontramos.